Buenos días. Vamos a tratar ahora expresamente el tema de las plantas medicinales, las distintas formas de catalogarlas y los usos en la medicina popular canaria. Vamos a pasar a la presentación. Bueno, a lo largo del tiempo, el uso de las plantas como recursos naturales para diversos usos ha sido una parte importante de la vida, sobre todo en el contexto rural de las Islas Canarias. Es por eso que muchas de las investigaciones que se han hecho a lo largo del tiempo han sido para identificar un poco las diversas formas, los diversos formatos de utilidad que tienen las mismas. Dentro de los ecosistemas insulares, a las plantas se les presta muchísima atención, sobre todo en cuanto a su utilidad ritual, ligados, por ejemplo, en el contexto canario, a los temas de sanación, de religiosidad y también de fiestas populares. La clasificación de las plantas y de sus usos es un tema muy complejo que diversos autores han tratado a lo largo del tiempo, desde los naturalistas más espontáneos hasta los antropólogos y los científicos. Un elemento importante a tener en cuenta es que no podemos hablar de plantas en una única dimensión, no podemos hablar de plantas que se usan como alimento o de plantas que se usan como medicina o de plantas que se usan en base a sus poderes supuestamente mágicos de manera independiente, sino que se trata sobre todo de dominios que son superpuestos. La antropología ecológica ha profundizado en estos temas, separando, por ejemplo, las plantas domésticas de las plantas silvestres, las plantas cultivadas que están inmersas en los ciclos de agricultura, de las plantas que crecen simplemente en los huertos. Desde el punto de vista de las personas que utilizan estas plantas de manera cotidiana, existe un sistema de denominación que podemos considerar como un sistema de denominación local, que nos habla un poco de la localización geográfica de esas plantas, del lugar donde crece, de cómo se planta, de cuál ha sido el papel que la población ha observado que estas plantas tienen a lo largo del tiempo, de manera que son unos sistemas de nomenclatura que permiten una descripción detallada de las plantas, incluso en cuanto a su forma, color, forma de crecimiento, momentos del año en el que esa planta debe cortarse y, por supuesto, también cuáles son los preparados o cuáles son las funciones y las técnicas empleadas para esta misma planta. Desde un punto de vista ético, que decía, por ejemplo, desde un punto de vista de las personas que estudian las plantas, pero no las usan de manera cotidiana, se ha diferenciado las plantas, por ejemplo, según los criterios botánicos. Por una parte, familia, género, especie, variedad, y por otra, en base a determinado orden ecológico y social. En este contexto, distintos autores han clasificado las plantas en, por ejemplo, sus usos alimenticios o usos ecológicos, higiénicos, estéticos, en los que la antropología económica, como bien digo, hace mucho énfasis. Por una parte, si hablamos de los usos alimenticios de las plantas, tenemos que esta incluye plantas, bueno, que básicamente nos proveen de alimentos vegetales. Hablamos de todos los vegetales que consumimos tanto antes como en la actualidad. Plantas alimenticias que son complementarias, como por ejemplo las leguminosas o las frutas, o también los condimentos que sirven para la alimentación también de los animales domésticos, no solamente de las personas. Por otra parte, también tenemos los usos tecnológicos, que son aquellas plantas que se usan, por ejemplo, para fabricar refugios, ya sean viviendas, o sea, pues vallas, como un tipo de utillaje de recolección de cultivos, vestidos para realizar tejidos de cestería, aparejos de transporte, aparejos de pesca o en determinados momentos históricos aparejos también de caza.
o ya pues las de combustión, las que se usan para el cocido de los alimentos. Por su parte, los usos higiénicos de las plantas son aquellas que se valoran en cuanto a las posibilidades que tienen no solamente de limpieza higiénica, sino también de una limpieza de tipo mágico. Hablamos de plantas que son consideradas como limpiadoras del cuerpo, que purifican y que se usan en los rituales como medidas también de protección y de purificación. Pensemos, por ejemplo, en las plantas que eliminan maleficios o, por ejemplo, las que se usaban con los niños recién nacidos para hacer unos sahumerios con los que se iba ahumando las vestiduras de los niños y todos aquellos elementos que iban a estar en contacto con el menor como protección. Por otra parte, tenemos también, en este grupo están las plantas medicinales, por supuesto, que sirven no solamente para sanar, sino también para crear determinado tipo de hechizo. El uso estético de las plantas va un poco más allá de la ornamentación festiva, pero si nos centramos un poco en el contexto de Canarias, vemos la importancia que tienen las plantas en muchas de las festividades religiosas que se desarrollan en las islas. Pensemos en las decoraciones de las carretas, en la significación artística que tienen, por ejemplo, los ramajes de corazones o de los que se ponen en las romerías, una serie de plantas que de una forma u otra sirven como una expresión artística, con las que se crean además y se complementan pues, las esculturas, las pinturas y los dibujos, y también están dotadas de unos significados que incluyen lo comunicacional. En este caso, pensemos en plantas, plantas raras, plantas que no solamente implican un cambio de tipo psicológico en las personas, comunicación con deidades, comunicación con espíritus, sino que también sirven como un sistema de trasladar determinada información de un grupo o de otro. Por ejemplo, los ramos pueden ser mensajes, hay determinados vegetales que cuando se usan son símbolos de prohibición, otras anuncian el comienzo de determinadas estaciones. Todos estos elementos forman una especie de escritura simbólica que sirven para las personas comunicarse. Un clásico, en este sentido, tenemos, por ejemplo, las lecturas del humo del tabaco o de los pozos de café. O pensemos, por ejemplo, esas plantas que se utilizan para favorecer el trance o para, como decía, pues mantener contacto con determinadas divinidades. Es muy importante tener en cuenta que las plantas por sí mismas tienen una eficacia simbólica que deriva de diversas cosas, como por ejemplo sus características morfológicas y su domesticación, es decir, cuáles son los conocimientos que se han tenido a lo largo del tiempo de sus usos y de sus propiedades. Hablábamos de que muchas veces esas características, esas atribuciones a las plantas no tiene que ver con sus, pues, con lo que ellas propician o lo que ellas proporcionan con las sustancias que contienen, sino con el hecho, por ejemplo, de ser plantas que sean muy raras y que se enfrentan, por ejemplo, a las categorías de las plantas que son más comunes. También, del mismo modo, existen las plantas cultivadas y las plantas silvestres con las características metonímicas que eso implica. Es importante entender que a lo largo del tiempo ha habido una catalogación muy variada que se ha fijado con criterios también muy diversos y que en este caso nos interesa sobre todo el catálogo o las características que han puesto de relieve su uso en el contexto medicinal. Las plantas son mediadoras de curación, son mediadoras también de limpieza, sirven para la purificación
son vehículos en sí mismas también de curación, propician estados anímicos diversos, estados espirituales e incluso, como decía antes, pues comunicacionales con otras deidades. Pertenecen, por tanto, a un mundo que no es solamente el mundo natural, sino un mundo también simbólico de creencias, de leyendas, de fórmulas mágicas. Son una construcción simbólica que ejercen una acción de tipo mágico sobre las personas que las utilizan, que las conocen y que básicamente saben cómo prepararlas. En ese sentido, las mujeres en el contexto canario han tenido un enorme protagonismo, de manera que muchos de los usos que hoy en día conocemos de las plantas están unidas al conocimiento nacido del folclore y a muchos de los ritos populares que tenemos en la actualidad. Vamos a pensar un momento en su uso de manera directa en la medicina popular canaria. Bueno, la sanación está muy unida a la medicina popular en el contexto canario y engloba, pues, unifica materiales naturales como pueden ser las plantas y también de tipo simbólico, de manera que podemos hablar de un sistema de sanación que unifica los componentes mágicos simbólicos y los componentes físicos empíricos. Por una parte, pensaríamos la enfermedad, se piensa la enfermedad como producida por causas diversas, como pueden ser las causas físico-empíricas, es decir, aquellas que podemos observar y que tienen una relación metonímica, por ejemplo, de contacto o contagio. Pensemos en enfermedades como el sol en la cabeza o las torceduras de los huesos, o las enfermedades con una causa de tipo mágico-simbólica, un estado anómalo producido por un maleficio o por un hechizo, de la cual el ejemplo más cotidiano que conocemos es el llamado mal de ojo. Sin embargo, no solamente existen este tipo de enfermedades, sino que también se dan un híbrido entre lo físico y lo empírico y lo mágico-simbólico, denominado pues enfermedades de corte mágico-empírico, y en ese caso tenemos el ejemplo de la erisipela o el padrejón. Para curar todas estas enfermedades a las que se ha denominado pues, enfermedades culturales, se da una combinación de contacto físico y uso de determinados elementos naturales, que es el componente empírico, como pueden ser las plantas, los masajes, los emplastos, y el uso de rezos o ensalmos, que implican un componente de tipo mágico. Esto es un ejemplo de dos plantas cuyos usos se identifican como completamente contextuales. Por un lado tenemos el hinojo y podemos ver un poco la diferencia de usos que se da tanto en Cuba como en Canarias. Por ejemplo, en Canarias se usa para problemas de digestión o problemas musculares, mientras en Cuba tiene usos también de tipo ritual, no solamente es de tipo medicinal. Y se utiliza también para eliminar acciones, por ejemplo, de daños o de brujería. La hierba mora es otro de los ejemplos de una hierba que se utiliza en Canarias y que es muy común para hacer también hechizos. Este ejemplo indica un poco esa diferencia de los usos comunitarios, de los usos tradicionales que tienen determinadas plantas en determinados sitios. Es decir, no porque sea la misma planta podemos pensar que vaya a tener el mismo uso, lo que implica que muchas veces una parte importante de esos usos de las plantas es un tipo de uso simbólico. Tanto las prácticas curativas canarias como las que se realizan desde religiones, como pueden ser algunas que están muy presentes en la actualidad en el contexto canario, como puede ser la regla 8 o el palomonte, se hace un uso muy continuado y muy variado de las plantas, y que también es acompañado por señales, por rezos, que forman parte de todo el proceso de sanación. Hay que entender que un aporte fundamental para la medicina popular canaria surge con el descubrimiento, con la conquista de América, cuando Canarias se convierte pues, en un espacio de tránsito y de trasvase de materiales entre América y, por ejemplo, la península y otros lugares de Europa.
esa ida y vuelta de conocimientos convierte el contexto de prácticas canarias en un contexto muy rico y muy variado, donde, como ya comenté en clases anteriores, se entrelazan pues, conocimientos de distintos continentes del mundo. Muchos de los elementos que se usan en la medicina de distintos espacios, como pueden ser de África o de América, son más complicados de encontrar en el contexto atlántico, por lo cual es muy común que se sustituyan por otras. En ese caso, los conceptos de sanación y de medicina popular, en el que la figura de la santiguadora tiene un enorme protagonismo, todos estos conocimientos emplean no solamente medios materiales, sino también medios de tipo espiritual. En este proceso, la apropiación que se da en cuanto a la praxis religiosa, asumiendo experiencias de tipo local, experiencias de las islas y aprovechando el conocimiento tradicional de toda la botánica local, ha enriquecido también a estas religiones que llegan de otras partes del mundo. Eso no implica que haya una coincidencia siempre en cuanto a los usos, sino que pueden darse distintas variantes. Por una parte, lo que ocurre es una apropiación de esa materia local que se adapta a una nueva función, y por otra, pues la práctica se adapta a la materia y a la caracterización psicológica y simbólica y la hace suya. Esto es un elemento fundamental porque es uno de los temas que más interesan en la actualidad cuando trabajamos la medicina popular canaria, es hasta qué punto la llegada de todas estas creencias, todos estos conocimientos de tipo foráneo, está transformando esta práctica, hasta qué punto las figuras de las santiguadoras, de las sanadoras, de las curanderas están siendo permeadas por figuras como por ejemplo las paleras o las santeras en la actualidad. Tenemos que realmente hoy en día ya es un poco raro encontrar a las curanderas de toda la vida en el contexto de Canarias. Son figuras que han ido desapareciendo o han ido transformándose y enriqueciéndose, de manera que resulta complicado identificarlas con aquella imagen de señora mayor que vive apartada de la sociedad en un contexto rural con ciertas habilidades y que conoce determinados remedios que en muchos casos ofrece directamente en las casas. Si bien se trata de una figura que sin estar desapareciendo, sí que se está transformando, todavía quedan islas en el contexto canario donde son muy comunes, como puede ser el caso de La Palma o de La Gomera, donde han estado cubriendo durante muchísimo tiempo pues, el espacio que hoy en día ocupan pues, los médicos o las enfermeras, las matronas. De hecho, como ya comenté en la clase anterior, muchas sanadoras hoy en día pues, se han dedicado al mundo de los cuidados, al mundo de la enfermería, y también son matronas en la actualidad. Por otra parte, el uso de las plantas medicinales ya no es solamente un conocimiento para determinadas clases sociales que podían mantenerse gracias a eso, o de los espacios rurales, ni mucho menos. Hablamos ahora de un conocimiento compartido, un conocimiento que se vende, que forma parte incluso de la industria turística canaria y que incorpora todo ese poder, todo ese potencial a la imagen patrimonial, la imagen que quieren dar las islas o la imagen que las islas ofrecen en distintos contextos. Por otra parte, el uso de las plantas también ha ido variando, como ya se los comentaba antes, con la llegada de otras muchas formas de creer, que van más allá de los santiguados y que van más allá de la sanación, y que forma parte de la experiencia cotidiana de muchos canarios y canarias en la actualidad. Aquí tenemos algunos ejemplos de justamente la diversidad de presentación de estos contextos. Es importante destacar que la medicina popular canaria sigue estando activa, sigue estando viva,
es uno de los elementos que conforman el patrimonio inmaterial de las islas y teniendo en cuenta todo lo que hemos comentado en las clases anteriores, se trata de un patrimonio que está vivo, que es cambiante, que además tiene que ver con las personas que lo desarrollan, tiene que ver con los rituales ligados a las mismas, con las características y las particularidades de cada uno de los espacios donde estos se desarrollan. No es lo mismo rezar y curar que hacer ensalmos, no es lo mismo curar el curar el mal de ojo que curar el padrejón. Se usan rezos de diversos tipos, se usan incluso, estamos hablando ya de palabras en distintas lenguas, se siguen haciendo rezos para la salud, se siguen creando fórmulas cada vez más complejas de persignación de la santiguadora mientras recita, en fin, toda una vida, un proceso creativo y activo que lo que realmente se entiende es que hoy en día la medicina popular canaria es entendida como parte de un proceso ritual de sanación que se da en las islas, es además una parte del patrimonio inmaterial que se pretende conservar, que se pretende pues, mantener activo, por lo cual la figura de las santiguadoras, de las sanadoras, las figuras de las mujeres que se han dedicado a este tipo de conocimiento tienen un enorme protagonismo en la actualidad. Vamos a dejar de... No quisiera terminar esta presentación sin tratar un tema que considero fundamental. Vamos a compartir de nuevo la pantalla. Y aquí tenemos una pequeña tabla colgada entre el material. Van a poder observar una tabla mucho más larga con una variedad mucho más plural de plantas y usos que hacen una comparación entre los usos medicinales en Canarias y en Cuba y los usos de tipo religioso. Para comprender un poco la actualidad de la medicina popular canaria, es decir, las relaciones que existen ahora mismo entre los curanderos, sanadoras y distintas formas distintos tipos de conocimiento de tipo botánico, mágico o médico, como pueden ser la medicina alternativa o las prácticas de rituales curativos por parte de distintas religiones, hay que entender un poco esa relación que existe entre el contexto de nacimiento de la propia medicina popular canaria, donde, como bien comenté al inicio de esta última parte, pues en muchos casos se le sigue identificando con la idea o con las nociones ligadas al mundo de la brujería. El pueblo canario puede considerarse, podemos hablar o podemos decir que se trata de una población que durante mucho tiempo ha sido muy religiosa y muy apegada a sus costumbres, donde las sanadoras, rezadoras o las figuras de las curanderas tenían un enorme protagonismo social, un protagonismo que ahora está ligado también a la religiosidad de origen afrocubano. Vamos a ver, si miramos, por ejemplo, las prácticas medicinales que han legado a lo largo de la historia en sus viajes de ida y vuelta de Venezuela, de Cuba y de otros muchos lugares de América, vemos que muchos de los elementos que incluso se usan en esos contextos, por ejemplo, de América, tienen su raíz en la medicina tradicional canaria. Recetas de tipo médica, plantas y conocimientos sobre minerales y sobre la naturaleza que han sido legados de generación en generación. En las Islas Canarias la mujer ha jugado un papel fundamental en esa transmisión, sobre todo en las islas, como ya comenté en su momento, en las islas con una gran incidencia migratoria, y son
han heredado todo ese conocimiento y todas esas estructuras de poder religioso en el contexto de la sanación. Pensemos en todo el uso de elementos de tipo material, como pueden ser cabellos, uñas, sangre de menstruación o cordón umbilical, cenizas de personas fallecidas, muñecos de cera, plumas, sobre los que se hacen determinadas acciones mágicas o oraciones muy variadas. Dentro de la medicina popular canaria tenemos un gran protagonismo de acciones como coser, como romper, derretir o realizar determinadas acciones alrededor de esos elementos, como puede ser cantar o bailar o recitar. También no se trata solamente de plantas de usos extraños, ¿no? O de usos particulares, sino que también dentro de todo este conocimiento de la medicina popular hay un enorme uso de elementos muy cotidianos, como pueden ser la miel, el gofio, el aceite, el agua o incluso el vino. Todos estos alimentos a los que se les atribuye determinadas virtudes y determinados poderes de tipo mágico. Por otra parte, el mar tiene un enorme protagonismo en muchos de las prácticas medicinales o de las prácticas sanadoras en el contexto del archipiélago. Pensemos que una gran cantidad de rezos terminan pues lanzando todos los males al fondo del mar, con frases como te lanzo al fondo del mar o al fondo del barranco donde no puedes ocasionar ningún mal. Por ejemplo, plantas como el romero, como la ruda, como el higo pico, el incienso o el helecho, acompañado también en muchos rituales con piedras recogidas en este caso, de las correrías, de los barrancos o también de las costas del mar, ¿no? Y también se usan minerales como el azogue, el azufre o el plomo, que acompañan estas operaciones mágicas ligadas también a las plantas. Porque no solamente se trata del uso de residuos corporales en la medicina popular, también tenemos el uso de animales, que eran muy utilizados también a lo largo de los ritos, gallinas, pollos, carneros, guirres o pequeños cachorros de perros que eran enterrados, clavados o desmembrados con distintos fines. Y del mismo modo que en otras prácticas religiosas o sanadoras de otros lugares del mundo, hay algunos lugares muy especiales, lugares muy llamativos, como pueden ser los montes, las costas o las encrucijadas de caminos que se convierten en espacios donde desarrollar determinados eventos de tipo religiosos y determinados rituales sanadores, como puede ser el ejemplo del ritual del mimbre. En Canarias se desarrollan muchas y variadas formas de sanación que a lo largo de la historia han estado relacionadas también con formas de hechicería en las que las potencias naturales actúan junto con determinados objetos litúrgicos de la religiosidad especial, de la religiosidad católica, como por ejemplo la cruz es muy usada en las prácticas de sanación de las islas, o también tenemos el agua bendita, y otro tipo de elementos como oraciones bíblicas descontextualizadas, santos y vírgenes que se unen a los muertos para intentar colaborar en la solución de determinados males. Los fines de la magia en los que la medicina popular canaria también se inscribe han sido siempre muy concretos. Ponemos, por ejemplo, para adivinar, para curar determinadas enfermedades, para quitar unos maleficios, en fin, para deshechizar, para traer fortuna, en fin, para diversos fines. La flexibilidad de estas prácticas hoy en día han ido dando paso a una potencialización de esos espacios como pueden ser las leyendas o los mitos que nos hablan de las brujas de Anaga,
de antiguos hechiceros, de antiguas hechiceras de La Palma, de calles en La Laguna, donde habitaban mujeres que fueron condenadas durante la persecución de las brujas, en fin, toda una variedad y un profundo, no misterio, pero sí que por lo general están cubiertas de un halo de misterio que unifican los conocimientos botánicos sobre determinadas plantas, sobre determinados elementos de la naturaleza y sus usos potenciales en la sanación, con otros aspectos más relacionados con la magia y la hechicería, o incluso con aspectos relacionados con la mediunidad o el espiritismo. Pues nada, esperemos que este curso haya sido de su interés y que, bueno, que se queden con ganas de seguir aprendiendo mucho más sobre estos rituales, mucho más sobre las prácticas de sanación, sobre el uso de las plantas y que nos veamos próximamente. Vamos a dejar de compartir. Y nada, pues eso, esperamos que les haya sido de interés. Muchas gracias.